Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América, del programa Doble Vía. En este momento les transmito, vamos a quedarnos con la señal de la radio, hay fútbol y obviamente mucha gente está siguiendo el fútbol y la radio no está, aparte de todo esto, en partidos que se transmite por Super 100 y por Radio Moderna y obviamente ahí está la señal también del Facebook de Radio América. Hay temas interesantes en el país de los que se están tocando en el mundo. Hoy todo el mundo habla de Estados Unidos con este tema de los derechos humanos, el drama de los niños separados de su familia, y nos quedamos con eso. Como lo he dicho, hay que ser bastante, cuando se quieren ver las cosas hay que ver todos los ángulos. No se le quita el aspecto humano, pero tampoco el real, la parte real. Yo he venido comentando aquí, si todos sabemos que nunca se ha querido que los hondureños ingresen, no los hondureños, que los migrantes y que los latinos ingresen ilegalmente a los Estados Unidos, ahora es peor, ahora es menos. Si hay una advertencia, yo siempre digo, ¿para qué? Si usted se va a aventurar, pues hágalo, pero no lleve a sus niños. Igual que siempre hemos dicho acá, ¿qué hace una mujer embarazada en una manifestación? Por mucho que sea yo seguidor de una causa o que esté de acuerdo, no comparto que me digan que va una mujer embarazada o que va un niño. No tienen nada que hacer. El niño está ajeno. Si llevo un niño, lo estoy utilizando, porque el niño no conoce la causa, repite lo que dicen los tatas, así de frío. Y una mujer embarazada no debe de arriesgarse, debe de cuidar. Hay una vida que está en su interior y que tiene que cuidarla. Entonces, a las manifestaciones debe de ir la gente que tiene que ir. Y en este caso, la gente que se aventura, porque hay que ver que la migración hay que verlo como es, con la realidad. Cuando usted se va, debe estar consciente que quiere entrar de forma ilegal a un país. Igual que alguien que quiere entrar ilegal a Honduras. Usted quiere entrar ilegal. Que si es un derecho humano, eso lo metieron políticamente. Si no, no existieran fronteras. Si vamos a invocar el derecho humano, invoquemos que desaparezcan las fronteras del mundo, como decía Ricardo Arjona. Que las fronteras son para los países, pues eso sería lo ideal. Hablemos de que no existan fronteras. Una lucha real, porque aquí hay un montón de organizaciones y el mundo está lleno de ellas, que estos temas son algo pero precioso porque implica comercio, estos temas le dan mucho ingreso a muchas organizaciones que viven precisamente de esto y los aplauden. No crean ustedes que están en pos de resolver un problema. El problema les alimenta las arcas de sus instituciones. Lo que hizo Estados Unidos, hay que informarse, cuando se separa de la Comisión de Derechos Humanos, la gente dice, se salió de los derechos humanos, de la ONU, del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, Estados Unidos, porque no le interesan. Miren, si leen un poco, van a ver que lo que dijo la señora Nikki Haley, que es la embajadora de Estados Unidos en la ONU, tiene mucho peso. Lo que pasa es que nos cerramos y solo vemos porque hay una parte que sentimos que nos afecta. Lo que ellos han dicho, en mi punto de vista particular, tiene mucho peso y tiene mucha lógica. Han calificado a esta organización, al Consejo de los Derechos Humanos, como una organización hipócrita. Así, hipócrita y egoísta. ¿Por qué la señalan así? Porque dicen que protegen a estados violadores de los derechos humanos. No hacen nada. Que han venido protestando. Señalan el caso de Venezuela, señalan el caso de Cuba, entre algunos de los ejemplos. De la República Democrática del Congo. Dicen, son países. Es más, la República Democrática del Congo hace poco la integraron. Y cuando la integran, ellos resaltan, aparecieron fosas comunes, tienen un alto índice de violación a los derechos humanos y la integran. ¿Cómo se contradice la Comisión al aceptar esta república? ¿Cómo no es una organización enérgica en países que tienen el historial de violación de los derechos humanos? Repito, los más visibles en este momento, Cuba, Venezuela, entre muchas otras naciones que pueden estar. Entonces, pelearon por esto, dicen, ven el caso de Israel, ¿verdad? Que hay cuestiones que son más políticas. Entonces ellos van un poquito más allá en la explicación. Y nos quedamos pensando, ¿qué es esto? Solo por el tema de los niños o de los migrantes. Hay muchas cosas que les explicaban por qué se salen y por qué no resuelven. Porque la gente decía,
o un cuestionamiento, ¿por qué no resuelven el problema desde adentro y no desde afuera? Lo que decía la señora Halley, decía, desde que comenzó el gobierno comenzamos a cuestionar esa posición de la Comisión de los Derechos Humanos, porque protegen a países violadores de los derechos humanos. Hemos estado 17 meses y como no lo resuelven, mejor nos salimos, porque es una organización hipócrita. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quejado del papel que juegan las organizaciones internacionales? ¿Cuántas veces aquí ustedes ven el caso de la OEA? Aquí se le aplaude a la OEA dependiendo en favor de quién se pronuncie. Cuando el comunicado de la OEA favorece a un grupo, es aplaudido por ese grupo y condenada a la organización por el otro grupo. Luego viene un comentario que ya no les gustó a descalificar. Así ha estado la OEA. La OEA que en el mundo, o en América, obviamente es una organización del continente, no resuelve problemas. A mí me gustó cuando leí el libro de Guillermo Descalzi, El Príncipe de los Mendigos, que decía, esta es una organización, que es la OEA, lo definía, es un club de bolos, así lo decía, es un club de bolos, de gente que va para arriba y para abajo, viajan a todos los países, no resuelven ningún problema, van en primera clase, tienen en grandes hoteles y van por todos lados. Buenos hoteles, repito, en primera clase y no resuelven un problema en ningún lado. Esa es la OEA, un club de bolos, decía, porque toman, al igual que el cuerpo diplomático. Dice, ¿de qué está yendo el cuerpo diplomático? De los países, de bolos. Porque viven de reuniones sociales donde hay bebida y mucha gente se acostumbra. Por eso usted dice, ¿y qué hacen? Luego vienen con posiciones hipócritas cuando hay un conflicto, estamos en esta ofensiva, no hacen nada. No hacen nada, es pura demagogia. Hay países que sí, a mí me sorprendió escuchando aquí en el noticiero lo que decía Quique Lanza, platicando con el compañero Mauricio, de lo que está pasando en la Unión Soviética. Perdón, no en la Unión Soviética, en Moscú, en torno al Mundial, a gente que la han expulsado. Decía nuestro compañero Quique Lanza, no hay un papel en las calles. Y a gente que le miran un mal comportamiento, no andan con medias tintas. No hay una organización, no les importa quién brinque. El que no se comporta va afuera. No hay un papel. El que tira un papel en la calle le cae la ley. Ese es Moscú, un país que nos metieron en la cabeza que era el sinónimo del diablo. Nosotros nos criamos pensando que el cielo es Estados Unidos y el infierno Moscú. Así nos crearon a nosotros. Sí. En estos países, así nos crearon. Y hasta en las películas, los buenos son los gringos y los malos los rusos. Usted mira todas las películas, hasta en las de Rambo. Rambo era el bueno. O Rocky era el bueno porque era gringo y cuando se enfrentó con el ruso hasta ni sonrisas tenía. Porque así nos vendieron esas ideas medievales, apostándole a nuestra ignorancia. Pero miren lo que nos están diciendo hoy. Allá, al que no se comporta, lo expulsan. En Honduras, cualquier vago se para a orinar donde quiere orinar. Cualquier vago tira un papel, lo que va comiendo lo tira por la ventana del carro, a nadie le importa. Cualquier vago le raya la pared de su casa porque esté en contra o porque esté a favor de lo que esté. O sea, las normas elementales de respeto no las tenemos, que es lo que dignifica una sociedad. Las posiciones son unas, que esas no se pierden. La mala educación es otra, y aquí confundimos todo eso. Pues, en torno a eso les digo que yo sí comparto parte de lo que dice Estados Unidos. Una organización de derechos humanos es firme, es sólida y con posición definida para todos, a toda violación de los derechos humanos. No fuerte con una y débiles con otra. ¿Por qué cuestionan a tantos organismos de derechos humanos en el país? Porque dicen que se matriculan exclusivamente con sectores de izquierda, que aparecen cuando son los sectores de izquierda, pero si es otra parte ya no se pronuncian. Entonces, los defensores de derechos humanos en el país están cargados de un compromiso ideológico y no de derechos humanos. A mí sí a mí sí me interesa ese tema, verlo con esa amplitud. Hay que abrir la mente para todo esto. Y cada quien tendrá sus opiniones. He invitado para que hablemos de esto y de otras cosas que pasan en el país, sobre todo porque cuando hablamos de derechos humanos, hipocresía, hablemos de las iglesias. ¿Qué papel juegan las iglesias? ¿Qué papel juegan aquellos que dicen que nos representan como sociedad civil? Aunque yo nunca he votado porque alguien me represente. Yo no recuerdo haber ido a una asamblea para elegir a alguien que va a ser mi representante ante determinado grupo. Pero aquí tenemos representantes de sociedad civil que son fieles representantes, pero del poder. Que no se esconden para estar claros que representan al poder. Ellos están con el poder y defienden las posiciones del poder en nombre supuestamente de nosotros, que no los elegimos.
el padre, el sacerdote Roberto Páez, es un educador, participó de forma así, quizás queriendo o no queriendo, como candidato a alcalde en la elección pasada, ni se quedó en política, ni nada, se quedó, le atrajo y se separó, y está exclusivamente en sus labores como un educador. ¿Qué tal está, padre? Muchas gracias por acompañarme aquí y que hablemos de esos temas. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en esa radio tan apreciada, Radio América. Y decir gracias por invitarnos, Rodolfo. Yo creo que es bueno meditar, reflexionar. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y no la podemos eludir, porque es bien fácil atacar a otros, criticar a otros, pero sobre todo debemos, como dicen, meternos dentro de este sistema. Yo no podía criticar la política sin haberme metido en la política. Y cuando yo miré cómo estaba la política, pues sencillamente me retiré porque vi que ese camino no era el mío. El mío es educar. Y desde incluso la experiencia que tuve, tengo que ver cómo educo a mis jóvenes para que puedan de veras participar en la política, porque hoy más que nunca necesitamos personas responsables, conscientes de que van a servir a su comunidad y no servirse de la comunidad. Normalmente el político actualmente se mira como aliado a la corrupción o solamente aliado a sus propios intereses, que puede ser del partido, pero no se mira que no es más importante un partido que una nación es más importante los ciudadanos, la gente, eso es lo importante y debemos luchar por ello. Yo te digo, he estado escuchándote, incluso tus comentarios, es cierto, la OEA es una organización que nace para poder tener una solidez como un continente, para poder mirarlo todo, fortalecer la democracia en la región, garantizar la democracia. Pero tú ves que no, ¿por qué? Porque cada país se defiende a su manera y no le gusta que nadie ingiera sobre ellos, sí, aunque estén violando los derechos. Pero eso sí, si son de izquierda, como tú lo expresabas, normalmente ellos no violan los derechos porque no tienen la derecha. Entonces no hay violación de los derechos humanos porque para ellos solo existe la izquierda. En mi concepto, ¿ves? Porque también entre la izquierda, mira que lo que está pasando en Nicaragua es verdaderamente una masacre, pues. Cómo la gente quiere defenderse de una persona que ya está hastiado de esa persona y le quiere decir, ya váyase, déjenos en paz, porque si usted luchó por una nación y contra Somoza, una dinastía, ahora es la dinastía Ortega y es peor pues que antes. Aunque siempre hay grupos, como dicen, favorecidos. Sí. Inevitablemente, Rodolfo, gracias por invitarnos, pues aquí estamos haciendo, y bien que tú has tocado el papel de las ONG, de las iglesias, que es tan importante hoy más que nunca para ser y creadores de conciencia. No creo que podemos pasar indiferente ante lo que está pasando, y es lo que le digo a veces hasta la autoridad de mi iglesia. ¿Qué haces? No hagas tanto silencio, porque tu silencio te vuelve cómplice, le digo yo. Es decir, el silencio te condena, pues, porque en determinado momento el silencio de nuestras iglesias es, en este momento, mira cómo antes oíamos a la iglesia evangélica muy fuerte, diciendo, haciendo que querían gobernar y que iban a hacer mejor gobierno porque su forma de filosofar o teologizar era mejor. En alturas no hacen nada, más bien ser partícipe de una rama, de una gran, como dice uno, signos de corrupción son a ojos vista de mucha gente. Grandes líderes de iglesias con posiciones netamente gubernamentales. Y no es, quiero aclarar, que es que la posición de gobierno sea la peor, pero no siempre la mejor. Y las posiciones de gobierno hay que ponerlas en el balance con los intereses de un pueblo. Y esas son las posiciones. Diría, Rodolfo, yo creo que sí es bueno que participe en política evangélico-católico, pero no dejes tu cristianismo en la puerta de entrada y entra ahí, ¿cómo se llama?, esa institución y te vuelves un ladrón igual que los demás, es decir, corrupto. Porque sinónimo de hoy, y lo puedes ver, Rodolfo, ¿cuál es lo que piensa la gente de un político, de un gobernante normalmente? Los calificativos son los peores. Exacto. Entonces, ¿por qué? Si sus seguidores, solo su círculo muy cerrado es el que lo elogia. Y yo siento que el que está gobernando debería ser la persona más noble, más buena, persona que esté con su mente bien fría, no para servirse, sino para servir a los demás. ¿Que le podemos proteger? Claro que sí. Que tenga un buen salario,
Claro que sí, pero no que se sienta que esto es su hacienda, ese es el gran problema. Que crea que este es ya su hacienda personal, como usted muy bien lo señala. Alguien me escribe acá y me dice, fíjese bien, y le respondo con todo el respeto, critica a los Estados Unidos, dice, ¿y dónde está los Estados Unidos si es el número 1 en violar los derechos humanos? Nada más que nadie dice nada, y me escribe desde los Estados Unidos. Perdóneme, le hago la pregunta, ¿qué hace usted allá? Y si usted está consciente que se fue a un país violador de los derechos humanos, irrespetuoso de los derechos humanos, mándenle un mensaje al mundo, no vengan a este país. Pero todo el mundo se quiere ir a los Estados Unidos. ¿Por qué no buscamos otro destino? Seamos claros, ¿por qué no buscamos otro destino? ¿Por qué no buscamos cualquier otro país que no sea Estados Unidos? No es posible, creo que no conjuga que usted esté criticando a Estados Unidos como país malo, violador, inhumano, y que usted hizo lo fuerte y no se quiere salir de ahí, que usted está metido en Estados Unidos. No me conjuga eso. Si está ahí es porque se siente más seguro, si está ahí es porque cree que tiene oportunidades. Hay una situación bien compleja ahí. Creo que la gente desea estar en una sociedad estable, con leyes bien claras, y creo que Estados Unidos lo es. A pesar de que tenga tal vez actitudes también de su gobierno externo, que depende de quién está gobernando para que señale sus políticas externas. Y en eso nadie la puede meter, pues. Lo único que dice uno es que si vas a hacerlo, no dañes más de lo que vas a hacer, porque si esa gente salió allá, y bien lo decían, aquí tengo gente que me ha criticado también en mis redes sociales y me dice, mire padre, me dice, ¿por qué los Estados Unidos a quien debería atacar son a nuestro gobierno? Porque son los que permiten que tanta gente emigre, y tiene razón. Pero una de las cosas que deberíamos decir, Rodolfo, y lo decíamos antes de entrar, es que debemos decir a la gente, no emigre ahorita, no es el momento. Y si quieres aventurarte tú, vete tú solo, pero no te lleves a tu esposa, no te lleves a tus niños, que van a sufrir más, pues, porque mira lo que está pasando, uno mira ahí, peor que un campo de concentración llorando mientras el mundo está viendo fútbol y estamos entretenidos en el fútbol. Están haciendo todas estas cosas que uno dice. Yo le digo, mire, yo me aterra ver, porque cuando miro a un niño sufrir, para mí, ya sea que si la iglesia les hace daño o el ser humano les hace daño, uno debe alzar la voz. Es un ser inocente que está ahí sin pedirlo, porque lo llevaron. Pero no es que sea una nación violadora de los derechos humanos, eso es muy distinto. Exactamente. Pero no quiere tampoco que la estén supervisando en cierta forma, porque recuerda que es una unión de estados. Estados Unidos no existe como tal, sino que son gobiernos muy bien establecidos. Cada estado tiene su propio gobernador y cada gobernador es como un presidente de nuestras naciones. Y incluso hay estados que tienen más protección al inmigrante que otras. Entonces no podemos generalizar Estados Unidos, pero lo que está pasando en la frontera sí. Lo que está pasando en la frontera me parece que es inhumano, es injusto, y deberíamos alzar las voces desde los que están adentro de Estados Unidos, el latino, porque tiene fuerza para poderlo hacer, como los que estamos aquí adentro para criticar nuestro gobierno. Claro, y otra cosa, tengamos la valentía y no seamos como los políticos, no hay que ser hipócritas, no hay que ser falsos. Lo que están haciendo, separando niños, aunque ya hay una marcha atrás del presidente Trump, creo que sabe que eso se lo van a parar. Si vamos a cuestionar esto también, tengamos la valentía y no seamos demagogos, no seamos como los políticos. También cuestionemos a los padres. Digámosle, ¿para qué trajo ese niño acá? ¿Por qué no se vino solo? O sea, por un lado, lo que hace Estados Unidos no es bueno, pero el otro, ¿y usted por qué se vino con ese niño? Véngase solo, si logra pasar, si estabiliza, mande a traerle el cipote. Pero ¿por qué lo lleva? Hay que decirle claramente a la gente, ¿para qué lleva ese niño? Yo creo que son como escudos. Escudos para que les dé lástimas a las autoridades. Y de hecho creo que así lo han utilizado. Entonces, utilizando como una garantía para poder entrar. Y yo creo que eso sí, tú tienes la razón, a quien deberíamos criticar fuertemente. Papá, te expusiste y mira las consecuencias, porque no solo podemos decir la autoridad está actuando conforme le están diciendo en este momento. Si es injusto o no, pero realmente a ti te avisaron que ya cero tolerancia a los migrantes. Por lo tanto, no te arriesgues en este momento, mejor regresa a tu país. Y si nuestro gobierno se jacta de que aquí hay seguridad, de que aquí hay trabajo, pues yo creo que entonces nuestra protesta debe ser aquí,
para poder exigir a nuestros gobernantes que haya todo eso, pues, que dicen que hay. Este es nuestro país. Esta es la realidad. Este es nuestro país. Es como su casa. Es mi casa. En su casa haga lo que quiera, brinque, ponga las reglas. Usted no puede imponer reglas. Hay un elemento que jamás debemos de olvidar. Se trata de ingresar de forma ilegal a un país. Que aunque sea formado por inmigrantes, eso fue la historia. El hecho que hoy es una nación y tiene sus propias leyes. Ningún país se quiere llenar tampoco de inmigrantes. Lo hace España también. En Europa también hay serias restricciones también para mucha gente que migra. O sea, hay que ver los dos aspectos. Eso lo decía Dele Carne. Hay que ponerse en el lado de todos. Ellos no quieren más inmigrantes. No lo quieren. Yo creo que en el fondo lo que está diciendo Estados Unidos, el problema es que han entrado muchos inmigrantes que llevan unas taras y unas enfermedades, especialmente mentales, y violencia, que en determinado momento llega a crear esas maras en Estados Unidos que son tan peligrosas, ¿va? Entonces, pero esos de una u otra forma también se han formado en Estados Unidos porque están dentro de Estados Unidos, no están en las fronteras, posiblemente entren y si no lo están también van a ser parte de esas maras que ya existen. No es que sea Trump no está deteniendo a los mareros. Trump está simplemente que no alimente más a esos mareros, pero nada más. Yo no sé si usted comparte una comparación. Toda la gente va a escuchar generalizado. ¿Cuál de España? Sí, Gordon. ¿Cuál de España? Pregúntenme con quién está jugando, tal vez me doy cuenta mañana. Con Irán. Tal vez me doy cuenta mañana. Yo soy tan seguidor del fútbol que a mí me tienen que decir en el momento con quién juega. Y aún así me atrevo a decir más de alguna cosa. Ya va 1-1. Vaya. Inválido, dice. ¿Lo invalidaron? Bueno. Bueno. Me alegro, no sé por qué, pero me alegro. Bueno, nos alegramos porque nos alegramos, pero más que todo, Rodolfo, creo que nos deberíamos alegrar cuando el ciudadano nuestro los tratemos como personas y respetemos. Por ejemplo, ¿cuánta gente sufre porque les atrasan su salario? ¿Cuánta gente tiene que estar trabajando, aunque sea medio tiempo, para poderle conseguir un poco de recursos? Y las humillaciones, yo lo que hasta diría, qué terrible es cuando una persona tiene poder y ese poder le hace quitar toda situación humana y se vuelve déspota, se vuelve agresivo. Yo creo que contra esa gente deberíamos atacar. A vivir en una burbuja, ¿no? Mira, nuestros mismos diputados, con todo lo que significa pues la dignidad de ser diputado, se han vuelto haciendo leyes a su favor, y uno dice, pero por el amor de Dios ustedes están puestos para que puedan defender y leyes para el gobierno o para el Estado o para quién o para cada ciudadano nuestro. Es para que toda la ciudadanía estemos bien, incluso ellos. Yo creo que si uno mira a un diputado actualmente, fíjate que uno no mira tantos diputados en la calle como antes. Ahora creo que están más escondidos, yo no sé. Padre, eso era lo que yo quería señalar. Quería que lo visualizáramos de esta forma. Veamos la posición del presidente Trump, solo por este ejemplo. ¿Cómo está viendo a los latinos? ¿Cómo nos está viendo a la mayoría? Con un claro desprecio. En su mente, en la mente de él, están las maras, las pandillas, los grupos delictivos, que han existido y existen, esa es la realidad, no los vamos a decir. Entonces nos lleva de encuentro a todos los latinos. O sea, se lleva de encuentro a la mayor parte de gente. Aunque él tenga trabajadores, pero entonces él habla de eso. Es lo que yo quería decir. Así miramos a los políticos. La gente dice, estos políticos corruptos. La gente hace un solo combo. ¿Sabe usted que políticos somos todos? Somos todos desde el momento. Y si usted quiere, dice usted, yo quiero ser diputado, tiene que hacerse un político, activar. Pero en la mente de cualquiera, desde el momento que usted ya llega al Congreso, ya lo ven corrupto, delincuente, pícaro, sinvergüenza. O sea, somos injustos. Es ahí donde uno tiene que ver. No todos los diputados son gente perversa, movidosos, que están ahí por esto, pero los llevamos a todos igual. Y no todo político. Aquí decimos políticos, sin saber por qué. Hay una idea muy grande cuando le dice, yo no soy político, dice, yo nunca he sido político. Bien, todos somos políticos, ¿es cierto, Rodolfo? Porque vivimos en una sociedad que tiene leyes y debemos actuar conforme a esas leyes.
Y al entrar en un partido, ahí sí ya hacemos una decisión de partido. Y tenemos que tener las mismas, saber bien cuáles son los patrones de ese partido y cuáles son sus objetivos. Pero el hecho es que tampoco podemos meterlos todos en un mismo saco. No, hay gente muy noble, muy buena, pero lo malo es todo lo que está sucediendo y están surgiendo. ¿Sí? Usted participó, usted es un sacerdote, usted quiso participar para ser alcalde. ¿En qué pensó en aquel momento? Pensó, la gente diría, entonces si dejó el sacerdocio, se metió a esto, ya no está, solo estoy haciendo la referencia. Entonces lo convirtió en un ciudadano de segunda clase, corrupto. ¿En qué lo convirtió? Fíjate que es interesante, es cierto, y gracias Rodolfo por acercarme. Siempre que entraba uno en este camino, lo primero que te pide la gente es ¿qué me vas a dar? ¿Va? Es decir, ¿a qué vienes? Pero dame. Entonces dice uno, no, solo vengo a reflexionar contigo, vengo a ver la posibilidad de poder, en qué forma te puedo ayudar hasta que yo llegue en el campo a tener una autoridad. Pero mientras no tengo autoridad no puedo ofrecer algo que no tengo. ¿Por qué? Entonces se vuelve ya como un camino corrupto. Siempre te doy, estamos, como dicen, comprando a la gente, y entonces dice, cada 4 años te acercas aquí, porque cada 4 años hay elecciones, por lo menos así está en nuestro sistema, pues. Pero ¿qué hay que hacer? El político siempre se mira como la oportunidad para sacarle algo, porque después él te va a sacar muchas cosas. Y cuando tú llegas adentro, lo que yo no podía entender, y te lo digo, Rodolfo, cómo la gente gastaba tanto dinero para poder llegar a ser diputado o para poder ser candidato a alcalde o lo que pueda ser. Yo le dije, ¿cuál fue mi presupuesto durante todo eso? Creo que fueron 12,000 empiras que me lo regaló un empresario y que no era liberal, era nacionalista, pero era muy amigo. Y me dijo, padre, le voy a ayudar con y fue el presupuesto de toda mi campaña, y después la gente que me ayudaba con una cosa y otra. Pero la gente gastaba tanto dinero porque tenía la ilusión que después se iba a ocupar un puesto, tanto en el curul, en el Congreso, y seguramente ahí se iba a resarcir, porque yo digo, ¿de dónde gastaste? ¿Por qué gastaste tanto? Y si yo tuviera ese dinero, yo lo invierto en la escuela, yo lo invierto en otras cosas, yo no necesito invertir dinero. Pero ese es el problema, que la política se ha convertido en un negocio. Entonces entras ahí para ver qué caminos, con quién vas. Entonces ya entras con una mala decisión, porque la política debe ser el camino de cómo poder servir mejor a una nación que necesita salir de su pobreza. De hecho, no somos una nación pobre, somos una nación rica, pero saqueada por todos los costados, incluso por sus propios hijos. Hablamos de lo antiguo que España nos saqueó. Más bien, sí, yo creo que lo que se llevaron en aquel momento no es nada con lo que se están llevando ahora. Y apenas miramos un pequeño punta de un iceberg, porque gracias a Dios, le digo, la Masi está aquí revelando algunas cosas que, aunque no es como uno quisiera que se diera, pero por lo menos ya tenemos nombres. Yo oí las declaraciones de una persona que de repente dijo, por culpa de las declaraciones de fuera, él se murió. No, se murió por sus propias acciones. Y si los demás lo señalamos fue porque precisamente ya fue señalado por una instancia pública y una instancia jurídica. Y no somos nosotros. Antes eran rumores, como dice. Sí. Ya te diste cuenta, yo solo algo que me doy cuenta, Rodolfo, no sé, la gente en los pasillos tiene más información que la Masi. Sí. Conoce tantas cosas que después cuando uno dice, no, sí, ya lo sabía, yo ahorita lo sabía, esto como dice, ya lo llevo. Pero como cuando las vistas ahora para poder completar el álbum del Mundial, la gente ya tiene conocimiento, tantas cosas que se quedaron en el tintero, el lapizazo, el pasaportazo, el gasolinazo, tantos azos que hubo, el lechazo, y ¿en qué quedó? ¿Sí? Simplemente son gente que se enriquecieron y bueno, y lo aplaudimos, ¿verdad? Porque hay gente que dice que astuto fue ese político. No, nunca le hubiéramos dado un voto nunca más, y el castigo nunca lo ejercemos, porque realmente no sabemos si el voto nuestro vale o alguien se lo está administrando para sí mismo. ¿Sabe qué es lo que a mí me sorprende? Pedimos a gritos una condena, pedimos que vayan a los tribunales los que han cometido actos de corrupción en el país. Aquí se pide a gritos. Y la gente quiere que vaya gente poderosa. Porque si la corrupción ha sido a nivel de gobiernos, tienen que ser funcionarios, tiene que haber algún presidente, o todos los presidentes eran personas santas, sensatas, justas, y que se rieron de ellos, les jugaron la vuelta. Por favor, ¿quién no va a creer esto? O sea, tiene que haber. Entonces, la gente quiere que aparezca
salgan políticos, que salgan hechos. Pero el punto es que cuando de repente mencionan a alguien, aquí se hace una catombe. Ya la gente comienza, pobrecito, lo mataron, hicieron esto, hicieron lo otro, y comenzamos a condenar. ¿Queremos o no queremos un combate a la corrupción? Yo pienso que la gente quiere un combate a la corrupción, pero vemos que siempre apresan a los que están en puestos intermedios. Mira lo que pasó en Saluda, cuánta gente no, ya de una vez le pusieron juicio, ya de una vez lo metieron en la cárcel, ¿verdad? Se desvelaron en el juzgado. Ajá, para meter una sentencia. Y ahora tenemos ahí todos estos casos de diputados ya mencionados, nombres, que no deberían estar ya ejerciendo su servicio de diputados, porque mientras tengan una acción que es de una forma penal, deberían retirárselo, o el gobierno... Una suspensión, que es la palabra correcta, que es una suspensión mientras procede la investigación. Si se comprueba su culpabilidad, entonces pasa a un retiro y a enfrentar la justicia. Mira el caso que pasó con Lena, pues le quitaron, la suspendieron, pues. Y después en todo ese tiempo pasó, pues yo no sabemos si le siguieron pagando su salario o no, pero de todo ya no es diputada, obviamente. Ahora no, pues, pero aquel tiempo. Entonces te digo, yo creo que sí, por lo menos ella, sea culpable o no, porque solo ella lo sabe y lo que pasó en medio de todas esas circunstancias, pero de una u otra forma, qué triste que te señalen de esa manera cuando habías alcanzado una cumbre de una diputación y siendo también vicepresidente del Congreso, y de repente terminar señalado. Yo creo que ahorita hay muchos señalados, pero ninguno condenado, ni siquiera nada, ni siquiera un mínimo, y ahí tendría que actuar la justicia. Yo siempre he estado pensando algo, Rodolfo, dentro de todos estos escándalos siempre se da, y tenemos en este momento algo tan importante, el nombramiento del fiscal general. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se elige? Y creo que está metiendo las manos bastante gente, y esperamos que pueda ser, porque la persona que debe estar como fiscal debe ser una persona totalmente independiente para poder juzgar todos estos casos que son terribles. Mire, y en eso del fiscal lo hemos venido señalando. Ayer me hacía eco de lo que le escuché al doctor Leo Valladares, que fue muy interesante, lo que nos dijo en su momento aquí la abogada Doris Imelda Madrid, que decía, si participan, van a elegir fiscal y fiscal adjunto, deberían de ser 5 para fiscal general, 5 para fiscal adjunto. Pero aquí se toman la atribución de decir, este es el fiscal y el segundo lugar, como que fuera un campeonato, como que fuera un concurso de belleza, quién gana y quién queda en segundo lugar. No es así. No. Y entonces, y aquí lo llevaron la vulgaridad, y lo voy a repetir siempre para que por favor despertemos, que el fiscal se volvió una ley que lo tiene que poner el que esté en el poder. Pero ¿qué fiscal independiente vamos a tener si el fiscal le corresponde a quien esté en el poder y el adjunto al amigo más cercano que esté en la oposición? Así lo manejan en nuestro país. Lo que decía el doctor Leo Valladares, que lo vuelvo a rescatar, decía, veamos, al fiscal y fiscal adjunto lo va a elegir el Congreso, pero la mayor parte de los diputados están señalados. Esos son los que no deberían. Entonces, ¿quién lo va a elegir? Ellos tienen algún interés en particular, culpables o no, porque eso solo la ley lo va a determinar. Fíjate que bien, nuestras instituciones todavía creo que necesitan madurar bastante. Tú estás hablando, al principio hablaste de la representación civil. ¿Y quiénes son los que nos representan a nivel civil? Pues, sí. ¿Quién los eligió? ¿Quién los puso ahí? Pues, sí. Entonces no son tan independientes, y creo que aquí deberían participar. Ahí sí pienso yo que deberían participar de una u otra manera gente de alta calidad, así como siempre se ha dicho, aquí hay gente muy noble, muy capaz para poder ir pensando a quién se puede poner aquí como fiscal, pues. Pero no, se utilizan los mismos partidos políticos que de una u otra manera tienen sus propios intereses. Pero ese es el juego de ahorita. Deberían de votar, analicémoslo así fríamente, padre, y que cada ciudadano en su conciencia reflexione, obviamente siendo justos y decir que nadie es culpable hasta que no se le demuestra. Pero hay gente señalada, aunque tengamos dudas. La ley nos obliga a decir... No es culpable, pero ya está señalado. Está señalado. Okay. Entonces, él tiene derecho a defenderse, pero para demostrar que no es culpable. Pero de por sí, como no me han declarado culpable, soy como un ciudadano igual que los demás. No, pero cuidado. Si usted está señalado, si un diputado ya está señalado... Tiene que defenderse. Pero debería
participar en votar o no para un fiscal? Yo creo que no, porque está señalado. Está señalado. Y señalado primero tiene que resolver sus problemas internos antes de poder estar pensando en una... Y es parte interesada. Exacto. Algún fiscal no le puede parecer a una persona decir, no, este me va a condenar, este me va a llevar a tal lado. Una persona señalada no debería de participar en una votación. No debería. Yo creo que ahí viene la sociedad civil, que deberíamos ser todos nosotros, porque nosotros somos la sociedad civil. Si existiera una organización que nos representara, si existiera una organización civil que nos representara a todos. Pero Rodolfo, tú eres un ciudadano respetable y estamos hablando desde aquí, lo soy yo también, y podemos de esa manera decir, no deben participar los que ya han sido señalados, no por nosotros, porque yo creo que tú no has señalado a nadie, no tienes capacidad, ni yo tampoco. Pero la MASI lo señaló, las leyes lo señalaron, ya están en una lista, por el amor de Dios, y que más se quiere. Entonces esa gente deberían dejar sus cargos, como dicen, suspensos, mientras ellos puedan defenderse. Qué bonito es que a uno te señalen, es como que a él dice, mire, a esta persona se le señala de haber desviado fondos públicos, pero seguirá siempre administrando esos fondos. Entonces, por el amor de Dios. Es como el hecho de un presidente. Aquí se habla a gritos, la gente sabe a quién promociona un gobierno. Llámese como se llame, hoy el presidente es uno, mañana va a ser otro. No lo sabemos, hablamos de la institución. ¿Debe o no un presidente? Cuando un presidente tiene mucho interés en promocionar personas para fiscal, también tiene algún interés, está denotando algún interés. Creo que sí, más bien ahí, yo hago una reflexión en este momento, Rodolfo, y se me viene a mi mente, yo creo que el presidente es el que menos debe participar en ello, porque el presidente debe facilitar para que todos los agentes puedan hacerlo, y él debe ser como un director. El director no tiene que estar tocando el violín, no puede estar tocando el saxofón, no tiene que estar eso. Él tiene que dirigir una nación y cada quien debe cumplir su papel. Pero el que debe estar ajeno a la elección del fiscal debe ser él, pues. Porque si no, de lo contrario, es como dicen, cuando tú no quieres actuar, es porque en cierta manera estás coludido con algo, pues. Sí, y aquí estamos ante una realidad en una serie de maniobras, cada quien por su lado tratando de poner a quien le convenga, al amigo que le convenga. Todos tenemos intereses, no hay duda, Rodolfo, y creo que no podemos en eso ser tan más puros que nadie, pero lo que sí podemos decir es que todo lo que tus intereses no deben anteponerse al interés general de una nación, de un pueblo. ¿Y qué es lo que quiere un pueblo? Leyes justas, quiere libertad, quiere buena educación, quiere salud, y si se tiene todo esto, lo demás, yo creo que hasta la corrupción se vería de menos. Pero el problema es que la corrupción está tocando los puntos más álgidos de una población, está dejando gente sin educación. Y un pueblo que no está educado no tiene futuro. Un pueblo que no tiene salud y estás preocupado por la salud de cada día, donde vas a los hospitales y no hay medicinas y todavía están viendo si hacen licitaciones o no. Y entonces todas esas cosas te hacen entrar en un estado de estrés para los pobres padres de familia que van a los hospitales, que deberían tener la mejor atención, y hasta se endeudan para ir a los hospitales privados. Y eso no tiene la capacidad de la población para poder ir a un hospital privado, lo que se puede gastar. Entonces, salud, educación, seguridad, que nos hablan y nos han vendido tanto. Mira cómo está, y vuelvo, disculpa tal vez, Rodolfo, que entre en el tema. Nicaragua se armó con tanto armamento que mira, la está usando con su propio pueblo. Tengamos cuidado, que aquí Dios nos quiera que nunca el gobierno quiera usar tantas armas, porque nos venden la idea que van a hacer contra las maras, contra todo esto, pero, hijo de mi alma. La otra lección, que un pueblo enardecido se enfrenta a las armas. No, y un pueblo enardecido ya no le importa que tenga armas y lo que tenga. No tienes más que perder, y ¿sabes qué es lo que pasa? Que siempre las guerras se hacen siempre con la juventud. Y quien está muriendo ahorita, que es la lástima en Nicaragua, son los jóvenes, porque están poniendo el pecho por esta Nicaragua que vuelve de nuevo a las mismas situaciones de antes. Alguien nos escribe aquí, decía, hablando de los Estados Unidos, decía, ese ciudadano que vive en Estados Unidos, como que ya días no viene a Honduras. Aquí estamos a 1000 años luz en avances de violación a los derechos humanos en comparación con ellos. Y si no cree, dígale que venga acá. A tiempito, dice, al menos allá hay que
hay esperanzas aún. Y seguramente, por eso decía, esa persona tiene toda la razón. Una persona que vive en Estados Unidos, que diga que está el país más violador de los derechos humanos, entonces dígale a la gente que esté en las fronteras, no venga, aquí es peor. Porque la gente que está en la frontera le dicen que están huyendo de este país, para el caso hablando de los hondureños, porque aquí los persiguen, porque aquí hay violación de los derechos humanos, porque aquí les sacan extorsión, porque aquí no hay oportunidades de trabajo, porque aquí tiene todos los males, porque aquí perdió las esperanzas. Entonces vayan a aclararles allá. Aquí es peor. Vayan y díganles, aquí en Estados Unidos es peor, regrésese mejor. Allá están viviendo en paz. Sí, no es real. Una cuestión es a veces la política externa, lo que se puede manifestar, pues, pero al interno de Estados Unidos es un país de leyes, es un país que protege a la gente, indistintamente tengas dinero o no tengas. Yo creo que ese es lo que hace grande a esa nación, pues, que es una nación y que también tiene seguridad, como es salud. Sí. Lo que tiene educación, le dan educación grandemente a la gente, entonces tienes un futuro, pues, tienes un presente y un futuro. Estados Unidos, la esperanza. Sí. Mucha gente se va con la ilusión de que podría llegar a ser alguien, podría llegar a ganar, se va con esa ilusión. Sí. Aquí nadie tiene ilusión, aquí muy poca gente cree que puede llegar a sobresalir en algo. Es difícil en nuestra querida Honduras mientras no se detenga el cáncer de la corrupción como tal y lo podamos sanar. Pero por lo menos yo estoy vislumbrando, ya es una pequeña nubecita que se mira como signo de esperanza de que puede comenzar a tener más cuidado quienes de una u otra forma delinquen y decirles deténganse tanto robo. Pero nuestra nación necesita invertir ese dinero en salud, en educación, en seguridad, porque no todos tienen esa seguridad. Tal vez nosotros aquí en una nación, en una capital, estamos seguros más que tal vez que San Pedro Sula. De Tegucigalpa, pues. Pero tú no puedes entrar en todos los barrios de Tegucigalpa, te sientes bien con mucho temor o hay que pedirle permiso, pues. Todos sabemos que hay zonas donde no van a ir. No, uno no va a ir. Uno sabe, hay zonas que no, sabe no es lo mismo estar en un mall, ¿ah? Sí. o estar, ¿cómo se llama?, en el mercado central o irse a cualquier mercado, ¿no? Como el transporte urbano, seamos honestos. El que tiene carro ni piensa, ¿va? No. Usted está en Estados Unidos, en cualquier país de Europa, en otros países, y usted más bien quiere dar el transporte público. Evita manejar, anda un transporte público seguro, más rápido, no gasta combustible, pero aquí no lo haría. Yo tuve la dicha de estar en Europa, te digo, mire, y uno ni loco va a tener un carro privado para poderte desplazar de un a otro si es tan caro y no encuentra dónde estacionar el carro. Sí. Y los servicios públicos son tan buenos que es una locura. Más bien agarras el metro, agarras un bus, tiene servicio, de ahí están bien determinadas las horas, son puntuales, va a llegar, son baratos, son económicos, y uno los usa, pero lo que es en un carro privado, solo aquí tenemos esa situación, sí. Que si tuviéramos, y ahí donde viene, si tuviéramos lo que se soñó de por sí con el transporte ese 450, sí. Que ojalá se pueda poner en práctica, que desarrollara completamente. Mínimo, yo creo que deberían ya dejar, yo le diría a nuestro buen amigo, deja ya de estar construyendo tanto y dedícate por lo menos a hacer esta seguridad vial. ¿Cuál es? El pueblo necesita por lo menos de aquí, de lo que es Miraflores o lo que es la Kennedy, para lo que es el centro o lo que es el centro, llegar a la universidad. Son los puntos. Honduras es más fácil de manejar en ciertos lugares que no sé por qué no lo hacen, pues. Sí. Aquí alguien dice, deben saber que en Honduras la sociedad civil no existe. Todos los líderes son títeres de los políticos. Un concepto generalizado y cada vez más visible. ¿Cómo alguien va a rebatir? Hoy en Honduras nadie se engaña, porque todos los que dicen representar la sociedad civil, y lamentablemente entraron aquí las iglesias en este papel, no todas, pero entraron como ONG. Como ONG entraron ahí y se convirtieron en voceras del poder. Adoptaron posiciones políticas en favor de causas que el pueblo reclamaba. ¿Cómo hacemos? Comparto plenamente. No tenemos una organización electa por el pueblo y que represente al pueblo. La sociedad civil que está ahí es una organización pro gobierno, electa, sabrán de qué forma, y con intereses, sabrán de qué forma. Muchos dicen que tiene el gran apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Pues si para algo va a servir, que sirva de algo, pero que sus posiciones son bien
controversiales, y que ya hasta el ciudadano más noble, el más despistado, los está viendo como más representantes políticos que del pueblo, es evidente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacer para que las iglesias vuelvan a ser o sean los verdaderos representantes ¿cuánto es la población cristiana de Honduras? Y cuando digo cristiana hablo en general, entre católicos, evangélicos, se dice que somos, no sé si el 90%, si fuéramos así, entonces las iglesias están jugando el peor de los papeles. Yo tengo mi propia teoría, Rodolfo. Yo no creo que lleguemos ni al 50% de la población. Es decir, mucha gente se dice cristiano católico o cristiano evangélico, pero de ese 90% que se declara católico evangélico, tal vez el 20% es activo. Es decir, va a la iglesia, tiene una cierta influencia por la iglesia, pero lo demás solamente es por apantallar, pues, por decir, soy católico, voy a la iglesia, voy a misa, pero, y a veces hasta la gente se pregunta cómo viene tal persona. Hasta alguna vez cuando estaba ejerciendo el ministerio me decían, padre, ¿usted sabe quién está comulgando? No me interesa porque no soy juez. Yo vengo a celebrar la Eucaristía. Si él viene, pues Dios lo va a tocar el corazón y punto. Pero en las iglesias también llega gente que en determinado momento no le cree, pero ni el Padre Nuestro, pues. Sí. Entonces, igual que tal vez en la iglesia evangélica hay mucha gente que no llega, tal vez son 10 o un 20%, Rodolfo, son los creyentes realmente que se dejan impactar por la palabra de Dios. El 80%... Que llevan una vida cristiana, que tratan de acercarse a... El 80% no, solamente de nombre. Tú comienzas, hasta me gustaría hacer una encuesta, pero yo le digo a la gente... No, si alguien dice, no sé, a mí me roban, yo lo mato, dice, pues entonces no, eso no es cristiano. Es que yo conozco, le cuento un ejemplo que quizá usted lo habrá visto, de una pareja que se iba a casar. Tenían un gran lío entre, ella era cristiana, él era católico, y decía, no, casémonos por la iglesia católica, es que la iglesia católica es más abierta, y uno hace una fiestita, invita a los amigos, tomamos los traguitos, la iglesia cristiana es más cerrada, y no se puede bailar, no se puede hacer nada. Imagínense los aspectos que estaban en discusión. Sí. ¿Y cuánta gente va a las iglesias? Hombres que tienen un amante, hombres que un día antes estuvieron tomando, se olvidaron de cuestiones, mujeres que también andan con hombres casados, saben que están, porque aquí solo miran al hombre, mujeres que se meten con hombres casados, que están destruyendo familias, están conscientes de eso y no dan marcha atrás. Por eso te digo que una sociedad realmente que es tocada por Cristo, el hombre que se es tocado por el Señor, de una u otra manera se manifiesta en lo que hace. No puede, el mínimo son el cumplir los 10 mandamientos, el mínimo. Porque el Señor después nos da pero yo digo que es algo más sublime que los 10 mandamientos. Pero mínimo, no matar, no robar, no levantar falsos testimonios ni mentir, no desear la mujer de tu prójimo o el hombre de tu prójimo. Es decir, estamos hablando de mandamientos, honra a tu padre y madre. ¿Y cuánta gente se le olvida a la mamá pues o al papá? Y ahí los dejo, o papás que se olvidan de sus hijos. Entonces, así fríamente, aunque parezca medio cómico, iluso, ¿cree usted que deberían de depurar los 10 mandamientos? Pues no se cumplen. Yo digo que habría que hacer una depuración real. Es decir, no es lo correcto, pero hay que depurar. Vamos a hacerlo más light, dice. Sí. Más reales. No, mira, yo creo que no es... Fernando Sabater, siempre me gustó el libro que dice Los 10 mandamientos en el siglo XXI. Tiene un libro que se llama así. Me encantó ese libro porque habla de esa realidad. En el siglo XXI, los 10 mandamientos tienen razón de ser o no tienen razón de ser con la realidad. No robar. Hay gente que dice, no, pero nunca he matado. Pero la calumnia es tal vez más peligrosa que incluso lo que pueda significar no matar físicamente. Yo siento que no se trata de quitarlo. Los 10 mandamientos es como la sabiduría del mundo. Inmerso en eso, porque está programado en ti, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero ¿de dónde sale ese principio? Sale el principio de que yo tengo un límite y tú tienes un límite, yo te lo respeto y tú me respetas. Entonces entra en esa convivencia. Los 10 mandamientos no son imposición de Dios, son maneras de poder vivir en una sociedad para que nosotros podamos sobre todo tener leyes adecuadas. Por favor, no me robes, no me quites la vida. Antes había una ley que parecía injusta, ojo por ojo, diente por diente, pero la gente aquí se le va la ley del talión. Sí. Es decir, se le va la mano. El código de Hammurabi, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué te digo? Los 10 mandamientos
Y si quieres, para ser más light, pues si Jesús lo resume en 2 mandamientos fundamentales, el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Es decir, ama a los demás como te ama, pero a veces algunas personas han perdido el contacto consigo mismo, y esa es una gran dificultad. Me decía, yo recuerdo, y esto se repite constantemente, ahí me cuestionan por mi forma fría, así desapasionada en algunas cosas en materia de religión, porque yo soy muy poco creyente por las personas, porque trato de ver las cosas más reales. Digo, una cosa es la parte dogmática, a veces lo que dice un texto, que lo que realmente se hace. Decía una persona, recuerde, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y qué entiende por el temor a Dios? ¿Qué entiende usted por el temor? Repetir ese versículo. No te hace sabio. Sí, usted repetir eso, pero le tiene temor. Si eso que usted dice, todo el mundo le tuviera temor a Dios, los que sí dicen cristianos no cometerían cuantos pecados. Si verdaderamente creyeran lo que dice, repetirlo es fácil. Por eso mismo, pero lo más fácil que puede haber. Por eso, Rodolfo, ahí viene mi reflexión de decir, no somos más del 10 o 20% de creyentes realmente, porque uno a veces se tiene que estar cuestionando. Por eso la Iglesia Católica es tan sabia que te pone el sacramento de la reconciliación, porque en cada momento estamos ofendiendo a Dios, y el temor a Dios es precisamente el saber que hay alguien que te está viendo y te va a juzgar, que tal vez nadie te vio y nadie te condenó, pero Dios sí te va a condenar. Sí, la condena no es de muerte, la condena de Dios es una condena de salvación en lo que yo creo. Pero lo que tú dices, yo no creo que tu fe sea life o no sé cómo a tu manera, pero yo creo que es una fe muy honesta, muy sincera, muy correcta a tus pensamientos, que no te hace más creyente o menos creyente. Si vas a la iglesia, eso no te hace más creyente. Sí. Te hace más creyente si tú realmente a la salida aquí tratas con respeto a la persona que te encontraste allá afuera y la respetaste y la saludaste, que tal vez de repente una persona te pidió algo y le diste algo también. Es decir, la humanidad se nota siendo humano. ¿De qué sirve que yo te diga que soy creyente? El primero que hago es insultar de un solo zapatazo a alguien. Como le digo, nuestras autoridades, aunque se equivoquen, no dejan por eso. Yo tengo dentro de la iglesia hay autoridad, y aunque ellos se equivocaran, cometieran pecado, los mandatos del Señor y el amor a Dios nadie lo quita. Pues por eso mismo yo no soy, como dicen, fanático de una autoridad, pero sí sé que la autoridad es importante, pero Dios lo va a juzgar a ellos en su forma de ser. Yo más bien me agrada, te voy a decir una palabra, no sé si Rodolfo, es tu folclore de ser cristiano, de ser humano. Y tu folclore de ser humano es precisamente concreto a tu pensamiento. Y yo creo que eso es más correcto que alguien que me diga que es creyente, pero le tengo que tener temor porque de repente me va a meter el puñal por la espalda, ¿verdad? Claro, es que la falsedad comienza por eso, negar quién es. Negar sus propias creencias. ¿Yo por qué voy a ocultar cuáles son mis sentimientos? ¿Por qué voy a ocultar? Claro. ¿Y por qué voy a ocultar una posición? Decir, póngase en los temas políticos. ¿Por qué voy a ser tan falso en decir, no me gustó en el 2009, estuve a favor de que sacaran al señor Zelaya del poder porque sentí que se iba a quedar y violaba la Constitución, y ahora me quedaría callado, temeroso? Es igual. No, es igual. Entonces, si lo dije allá, lo tenía que decir ahora. Eso es lo correcto. Es lo correcto. Eso era lo correcto. No hay que tener temor para hacerlo. Lo correcto es que uno puede evolucionar, Rodolfo. Yo creo que uno a veces puede cambiar alguna postura. Si uno lo considera adecuado, pues si uno dice, tal persona me demuestra que su tipo de pensamiento no es lo que yo pensaba. Me parece interesante. Pero no por eso te hace lo más bello del ser humano son 2 cosas para mí: libertad y capacidad de pensar, que no te lo debería quitar nadie, y ese pensamiento te da derecho a opinar, pero tu opinión no es palabra de Dios, es una opinión, pues, y como tal yo no te voy a atacar por tus opiniones, te voy a contrarrestar con mi otra opinión. Mi pensamiento contrasta con el pensamiento humano, pero cuando hemos visto, incluso en años anteriores, Rodolfo, cómo a tantos comunicadores mataron, pues, solo por señalar cosas, o tal vez de una otra forma aprovecharse de ellos para extorsionar a otros. Y mire que yo he dicho, recuerdo una periodista muy afín al gobierno, me criticó fuertemente porque yo dije, hay que ver esas listas de los que dicen periodistas. No todo el mundo es periodista.
Algunos eran locutores, otros eran quienes murieron verdaderamente por la causa y quienes murieron por causas ajenas. No porque sea un crítico del gobierno se le voy a acreditar todas las muertes al gobierno. No. Hay que averiguar de qué se trata verdaderamente. Haría el hecho. Si lo mataron, pero es una causa muy ajena, no solo porque sea periodista lo voy a meter en una lista, asesinan a otro periodista. ¿Por qué? Hay que ir allá. Tratando de ser justos, uno tiene que hacer eso. Tratando de ser justos. Y si te das cuenta, una de las cosas que quisiera uno, y las voces populares que a veces el periodismo o lo que es los medios de comunicación no siempre quieren decir la verdad, pues, o no siempre quieren iluminarlos. Si uno no quiere que te digan qué es lo que uno debe pensar, pero deben señalarte lo que está pasando. Por ejemplo, ahorita, no te inventaste las cosas de la MASIC, ahí está. Y tenemos derecho a analizarlo o no, pues. Pero ya no es una calumnia, esta es una verdad, pues ahí están saliendo nombres, salieron nombres, personas. No lo decimos nosotros, lo está diciendo la Maxi. Entonces dice uno, el político es corrupto, es que no lo estoy diciendo yo, lo dice la realidad, incluso de ponerse leyes a sus favores, de poderse, de aumentar el salario en este momento que era tan innecesario, pues, porque si ellos no pueden vivir con 50,000 empiras, ¿qué es lo que será una persona que tenga un salario mínimo de 8,000, por el amor de Dios? Entonces, todas esas cosas, si tú que eres servidor público, entras en esas contradicciones o los salarios que hay, que deberíamos de siquiera como uno revisar todos los salarios de los funcionarios públicos, como los que son los que tienen en los cargos del Banco Central. Tienen 16 salarios, creo que esa es una cuestión que lo hace a uno, ¡wow! ¡Qué barbaridad! Ya recibes y recibiste un aumento del 100%, por el amor de Dios. Y con salarios privilegiados, distante de lo que gana cualquier ciudadano. Y cuando se habla de los medios de comunicación, la gente repite mucho. Yo siempre he pensado, tanto los ejecutivos de los medios de comunicación, como sus departamentos de ventas, tienen un serio lío en confundir qué es información, qué es la información, qué es noticia y qué es publicidad. Cuando usted le vende un anuncio a un comerciante, usted le está vendiendo un servicio, le está vendiendo una cobertura, le está vendiendo esa posibilidad de que su mensaje, digamos en Radio América, llegue a todos los rincones del país y fuera del país. Eso le está vendiendo, cobertura. No está vendiendo al periodista. Y no está vendiendo silencio. Si está haciendo eso, entonces estamos en una amoralidad. Ese papel tienen que verlo. ¿Somos morales? ¿Somos correctos o no? Yo le vendí cobertura, no le vendí silencio, no ofrecí callar a nuestra prensa. Sí, porque si una persona te digo, yo ya no vuelvo a patrocinar tal cosa, tal evento, porque Radio América, entonces quiere decir que Radio América debe guardar silencio frente a la verdad, y yo creo que la verdad no desmerita de lo que es, si él quiere promoverse en radio, y lo hará en una radio excepcional, pues. Así es. Bueno, se terminó el tiempo. Padre, y le agradezco mucho, vamos a seguir dialogando los temas, hablando de la moral, para que reflexionemos, creo que vale la pena en todo momento. Yo creo que sí, Rodolfo, te agradezco mucho, y solo quisiera terminar con algo. Yo creo que sí es importante la oración, no importa si vas a asistir a una iglesia o no, ora a ese ser absoluto para que ilumine nuestra mente y nos vuelva sabios. Porque la sabiduría precisamente es hacer el bien a los demás, no es solamente pensar en ti. Te lo digo, gracias Rodolfo, gracias a los que nos oyeron, y que de una u otra manera podamos pensar y soñar siempre una Honduras mejor. Gracias, el sacerdote Roberto Páez, sacerdote y educador en nuestro país. Gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía. América Debate presentó Doble Vía. La invitación está para que nos acompañe y pueda escuchar y visualizar nuevamente este programa en nuestras redes sociales.